Gracias, José Manuel. Buen día a todos. Gracias por esta invitación. Les voy a contar un poquito qué es lo que más me apasiona con respecto a este tema y vamos a ver cómo enfocarlo, tratando de ceñirnos un poco a las cosas que sí nos vinculan, ¿no? a este objetivo constante en mi vida, que es crear puentes y no fronteras, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de tender un puente entre los ideales, los objetivos, las motivaciones que ustedes tienen y las que tenemos nosotros. Y sobre ese marco de crear puentes vamos a enfocar esta presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción. El PowerPoint tiene, no se asusten, 81 páginas. Y lo vamos a hacer muy somero porque es bastante codificado. Y yo les voy a después contar un poquito mi experiencia con respecto a este tránsito sobre el derecho a la paz y mi experiencia personal, profesional y académica en torno a esto. El derecho a la paz está reconocido en textos internacionales de manera implícita a través de la codificación del derecho a la vida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Está reconocido a través del derecho a la seguridad personal y está reconocido a través del derecho a la libertad, en distintos textos y desde hace mucho tiempo. Paralelamente a esto, tenemos una consagración explícita de textos hablando del derecho a la paz de los pueblos. No se habla del derecho de las personas a la paz en los textos que tenemos hoy consagrados. Y como vamos a ver luego, hay una campaña mundial en la que todos nosotros podemos incorporarnos por parte de la Asociación Española del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tiene sede en Luarca, en Asturias, que ellos están luchando para la codificación expresa del derecho a la paz para las personas. Y a mí me parece que, más allá de que podemos hablar si esto es una utopía o es una realidad o es una distopía, como contraposición a la utopía, creo que todo lo que nosotros podamos ir construyendo para que nuestros ideales se plasmen en la realidad, mediata, inmediata o remota, me parece que es loable. Entonces, acá nosotros vemos que tenemos consagraciones muchas sobre el derecho a la paz y vemos, por ejemplo, la sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de Naciones Unidas y compromete la causa de paz y la cooperación mundiales. Y tenemos muchísima consagración de textos. José Manuel nos decía año 90, ¿no? Estamos del año 1969, el año 1965. Tenemos una declaración que es muy importante, la del fomento entre la juventud de los ideales de la paz, el respeto mutuo y la comprensión entre los pueblos, que es de diciembre de 1965, donde el elemento fundamental es la educación para la paz, que creo que es el centro de realmente de todos nuestros esfuerzos, ¿no? La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, que establece que todos los pueblos tienen derecho a la paz y la seguridad, pero seguimos hablando de los pueblos, ¿no? Tanto sobre el plano interno como sobre el plano internacional. El principio de solidaridad y de relaciones amistosas, afirmado implícitamente por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y reafirmado por la de la Organización para la Unidad Africana, debe presidir la relación entre los Estados. Y el derecho a la paz, como todos sabemos, es un derecho de tercera generación dentro de esta categoría que se ha dado en llamar entre derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Entendiendo por los de primera generación los derechos civiles y políticos y los de segunda generación los sociales, económicos y culturales. Y dentro de los de tercera generación el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano. Este derecho a la paz, como aquel derecho de tercera generación, trata de concretar los valores de solidaridad y paz en las relaciones humanas. Entendiendo que esto es un sustrato, como decía José Manuel, es un derecho síntesis. Sin paz no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de democracia,
no podemos hablar de medio ambiente sano, no podemos hablar de derechos sociales, políticos o culturales si no existe paz. Y paz entendida ¿desde qué espacio? Desde un concepto negativo, que fue el concepto que primó durante 20 siglos de civilización, o un concepto positivo que es el que hoy se discute en las sociedades. ¿Y qué estoy diciendo esto con concepto negativo? Como negación de conflicto, la paz definida como ausencia de conflicto. Y a mí sobre este tema me encanta una definición de Gandhi, que dice que paz no es solo ausencia de conflicto, sino presencia de justicia. ¿Y qué es conflicto? Y ahí vamos a la teoría del conflicto y evidentemente caemos en la teoría del poder. Si yo conflicto lo entiendo nada más como una lucha entre partes que está expuesta, que está explícita, es una visión muy recortada de lo que es conflicto, es una visión muchas veces mínima. El conflicto en realidad es una percepción de divergencias. El conflicto a veces existe solo porque yo tengo la percepción de que el otro piensa distinto, opina distinto o está en contra de mis propios intereses. Esa percepción de divergencias crea conflicto. Evidentemente el conflicto es un motor también para el crecimiento humano y fue un motor para toda la civilización. Pero el gran problema y el gran paradigma de nosotros, muchos de nosotros como protagonistas, principalmente los abogados, en lo que es gestión de conflicto, está en poder entender al conflicto como un motor para un cambio positivo. Poder entender al conflicto como esa posibilidad que tiene el ser humano de aprender en el otro, en lo que es la disparidad, lo que es el punto de vista distinto, lo que es una cultura que cada vez es más mixta, que cada vez es más compleja y que cada vez requiere de mayores herramientas dentro nuestro, que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con el respeto a la libertad y que sin duda son el sustrato de una democracia sostenible, no solo de una democracia formal, sino de una democracia real, de una democracia que esté sustentada en valores, no en el acceso al voto como una democracia formal. Esta es la visión que se sostuvo durante siglos de paz es ausencia de conflicto. El conflicto es parte del desarrollo humano y parte del crecimiento de los pueblos y esta nueva teoría de que paz en realidad tiene que verse desde una concepción positiva, como algo que es, no como algo que no es, y debe ser definida desde un valor afirmativo, es la paz no ligada con la teoría del conflicto, sino la paz ligada con la teoría del desarrollo. La paz ligada con la posibilidad que tiene el ser humano de expandir todas sus potencialidades, de poder desarrollarse en una comunidad, de poder vencer las grandes limitaciones que tenemos en muchos de nuestros países que obstaculizan el desarrollo del ser humano, que frustran, que generan disparidad, que generan diferencias de género, de raza, de religión, de elección sexual, etc. Si nosotros incrementamos de algún modo con nuestro actuar cotidiano la violencia estructural que tenemos en muchos de nuestros países, con estas grandes diferencias que tenemos, evidentemente aumentamos ese conflicto y mitigamos de manera ascendente las posibilidades de que no exista paz. Y a mí la consagración, y soy abogada y soy presidenta de la FIA, la consagración legal de todos estos textos es muy interesante, y es necesaria, sin duda, es necesaria como pauta de concientización y como pauta de culturización, pero no es suficiente. Y donde yo creo que está realmente nuestro desafío como operadores jurídicos, operadores sociales, como empresarios en cuanto a la responsabilidad social que tenemos desde nuestros roles, creo que está realmente en nuestra posibilidad de repensar los mandatos que tenemos, ¿no? de situarnos en el espacio de ser humanos y poder pensar globalmente. Creo que no hay
democracia sostenible o libertad posible sin la posibilidad de que el ser humano se exprese en su totalidad, que pueda desplegar su personalidad en la mayor escala que pueda, sin las limitaciones que hoy muchas veces las sociedades nos dan desde el mandato político, desde la gran estructuración, desde las limitaciones económicas, sociales y en cuanto a atención de salud, muchas veces que tenemos en muchos países empobrecidos o pobres. Y más allá de reclamar al Estado como sujeto pasivo de estas obligaciones, la preservación de la paz, la adopción de medidas tendientes a consolidar la paz en nuestros pueblos, yo creo que tenemos que revernos, que tenemos que reconectarnos con nuestra humanidad sin que nos avergüence nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y poder entender que cada una de nuestras actitudes personales día a día, construyen esa paz o destruyen la posibilidad de esa paz. Y un día, yo soy profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, no importa, se cayó todo, de ser mujer, desde hace más de 20 años, entre la Cátedra de Derecho Procesal de Lino Palacio, que quienes son argentinos evidentemente lo conocen, y ejercí mucho el derecho procesal. Actualicé la obra de Lino Palacio de nuevo tomos, escribí 7 libros de derecho procesal, o sea, estuve muy consustanciada con el litigio. Y un día yo era muy crítica de la mediación. La mediación es un proceso, todos sabemos, de resolución alterna de conflictos, y yo estaba rodeada de procesalistas. Entonces, la verdad, para mí la mediación como una instancia obligatoria que se instituyó en el año 95 en la República Argentina, para mí era una merma de la jurisdicción y era un ataque al Poder Judicial. Me parecía que realmente era una jurisdicción privada que estaba ejerciendo, porque el acuerdo que firmaba el mediador pasaba en autoridad de cosa juzgada. Y terminé haciendo un curso de mediación para seguir criticando la mediación y para entender más, y me convertí, ¿no? Y me encantó la mediación y entendí cuán importante es que los abogados podamos tener distintos mecanismos de resolución de conflictos, que los conozcamos. Yo no fui preparada en la Universidad de Buenos Aires con herramientas suficientes para poder decirle a un cliente: su caso es mejor ir a una mediación por esto, esto y esto, o es mejor ir a un arbitraje por esto, esto y esto. En realidad lo aprendí dentro del ejercicio de mi carrera. Lo tuve que aprender desde el afuera, no desde el adentro. Y dando clases de derecho procesal, donde hay 18 unidades, una sola unidad es de métodos alternos. O sea, fuimos preparados para litigar, fuimos adoctrinados para vencer, ganar o perder. Y no para tratar de ganar ambas partes, para tratar de negociar, para tratar de hablar, para tratar de escuchar. Y yo creo que esto es un cambio que nos merecemos y que lo tenemos que hacer. Hace unos cuantos años en la FIA, en el año 2006, yo sugerí la creación de un centro de mediación. Y lo logramos, después de una discusión en un consejo importante que hemos tenido. Y no tiene éxito, no tiene movimiento, la verdad que no, fue un gran fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos abogados preparados para la mediación. Tenemos muy pocos abogados que realmente puedan querer instituir estos medios como una herramienta necesaria y fundamental para el desarrollo de las relaciones humanas. Y un día, en el año 2005, creo, o 2004, yo estaba haciendo una carta para el decano de la Universidad de Buenos Aires. Yo era presidenta de la rama argentina de la FIA, de Interamerican Bar, en Argentina, y estaba armando una carta pidiéndole un salón para dar una conferencia sobre acceso a la justicia, para promocionar la próxima conferencia, como hacemos siempre. Y en eso dije: ¿por dónde pasa el fracaso hoy de tanta estructura de poder? ¿Por qué nos está pasando a nosotros como seres humanos, que tenemos gobiernos tan debilitados, por lo menos en Latinoamérica, gobiernos tan autoritarios tantas veces, tan sordos, tan autistas?
Y yo creo que la crisis es del ser humano, yo creo que la gran crisis